El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Baúl de Pesqueira, una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El tema de hoy es sobre mujeres criminales en la historia y para ello estará la doctora Marta Santillán Esqueda vía telefónica platicando con nosotros. Para iniciar, les presento una cápsula que ha preparado Melissa Proaño que lleva por título La descuartizadora de la Roma. La siguiente historia comienza un 8 de abril de 1941, cuando Francisco Páez, abarrotero del edificio número 9 de la Cerrada Salamanca, mandó llamar al plomero, pues nuevamente se había tapado el drenaje. El problema venía desde la profundidad del edificio y llegaba hasta la alcantarilla del interior del comercio. Al abrir dicha alcantarilla, empezó el horror. El olor a podredumbre era intolerable y el hallazgo aterró a los trabajadores. Una masa de carne en descomposición bloqueaba el drenaje. Pero todo cambió cuando, entre aquellos restos, apareció el cráneo de un niño pequeño. Al iniciar las indagaciones, se señaló a Felicitas Sánchez Aguillón como la persona responsable de aquel crimen, pues era la única inquilina del lugar, según sus vecinos, que recibía visitas de numerosas señoritas de clase. La propietaria del edificio abrió la habitación de Felicitas por orden judicial. Según los reporteros que se encontraban en el momento, al entrar al lugar, había un cuadro estremecedor. Un altar con velas, objetos como agujas, ropas de bebés, fotografías de infantes y un cráneo humano. Tanto policías como periodistas concluyeron que esa mujer practicaba abortos y arrojaba los restos por las cañerías. Durante los años 40, la mirada crítica hacia las mujeres que no acababan de someterse al canon de la madre abnegada eran vistas con desconfianza, pues una mujer que no manifestara el anhelo de tener hijos o que maltratara a los que ya tenía, recibía inmediatamente el calificativo de desnaturalizada y era considerada un monstruo ante la negación de la vocación femenina de la maternidad. Por extensión, una mujer que contribuyera a la comisión de uno de los delitos que el Código Penal de la época tipificaba contra la vida, el aborto, no podía sino ser calificado como un monstruo. Tan criminal era la mujer que no deseaba al hijo concebido como aquella que le ayudaba a deshacerse de él. Y aunque el aborto no era ni de lejos un fenómeno reciente, con múltiples causas y orígenes sociales, culturales y económicos, en 1941 la prensa entera se unieron a la condena. Felicitas era una criminal y como tal había que tratarla. Felicitas pasó de ser una mujer que practicaba abortos a ser señalada como infanticida. Fue aprehendida el 11 de abril y sus declaraciones se publicaron diariamente en los periódicos, en los cuales afirmaba que llegaban a ella mujeres en apuros deseosas de librarse de embarazos no deseados, ya que ponía en peligro su honor, condenándolas al desprestigio público y a no lograr un matrimonio adecuado. Se dice que Felicitas practicó más de 100 abortos, pero lo cierto es que no pudo condenársele a ese delito por falta de pruebas. Tampoco se pudo detener a mujeres que fueron atendidas por esta, ni se recabaron datos concretos acerca de las decenas de niños muertos que la prensa aseguraba. De hecho, el único delito que se le imputó fue el de violación a las leyes de inhumación, y como la pena máxima era de 6 meses de prisión, pudo salir al pagar una fianza de 600 pesos. Felicitas, al ver que todo había terminado, decide cometer suicidio, dejando 3 cartas en las cuales no había ninguna expresión sentimental, pues su propia muerte no le produjo ninguna emoción. Buenos días, mi nombre es José Alonso Castorena. Hoy voy a presentar la entrevista y para dar inicio tenemos a la doctora Marta Santillán Esqueda. Es doctora en Historia por la UNAM. Centra su investigación en el análisis de la criminalidad femenina en los años 40 en la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son sobre historia social, historia cultural, estudios de género y de mujeres en el siglo XX y mediaciones culturales en la modernidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Delincuencia Femenina, Ciudad de México, 1940-1954. Artículos como Vida nocturna, mujeres y violencia en la Ciudad de México en la década de 1940.
Mujeres delincuentes e imaginarios. Criminología, cine y nota roja en México, 1940-1950. Se ha desempeñado como docente en diversas instituciones públicas y privadas. Agradecemos a la doctora por aceptarnos en esta entrevista. Hola, buenos días todavía. Muchísimas gracias, al contrario, a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Para iniciar, me gustaría que nos explicara cómo surgió su acercamiento al tema sobre las mujeres, sobre la criminalidad y todo ese tipo de situaciones. Desde que estaba yo, desde que era estudiante, maestría, doctorado, fue un tema que me llamó mucho la atención y después fui descubriendo que al estudiar el crimen, en específico las transgresiones, pues abre una ventana muy importante para el estudio histórico del pasado, porque nos permite ver conductas, pautas de comportamiento, el sistema penal, el sistema judicial, miradas culturales que se relacionan con una conducta. Entonces, bueno, eso fue ahondando mis intereses y haciéndolos más amplios. En principio me interesaban las mujeres criminales. Siempre me he inclinado por la historia de las mujeres y me parecía que las mujeres criminales era un tema como muy olvidado y demás. Pero en realidad me di cuenta de lo vasto que es el campo de investigación al estudiar las transgresiones femeninas. Y ahí está centrado mi interés. Vemos como un interés general, como podría decirse, o más amplio, como la historia de las mujeres empezó a enfocarse más concreto, como usted menciona, de la criminalidad. Como usted dice, es algo que se estaba dejando un poco de lado, podría decirse de cierta manera. Sí, en realidad los estudios sobre la criminalidad en México son tardíos, o sea, comienzan alrededor de los años 90, con un par de colegas, y bueno, son estudios que están relacionados con el boom de la historia social en los años 70. En México empiezan un poco más tarde, y en particular los estudios sobre la delincuencia femenina realmente lo empezamos hace poco unas cuantas colegas. Es un campo muy rico todavía para el análisis histórico, además en diferentes momentos de la historia. Y no solo el crimen, sino las transgresiones en general. ¿Cuál ha sido el móvil de las mujeres del siglo XX para cometer un crimen? ¿Existe alguna diferencia significativa entre los móviles de un hombre hacia el de una mujer? En realidad es una pregunta un poco tramposa. Te voy a decir por qué. Porque yo no parto de la idea que hay una distinción biológica entre hombres y mujeres. Claro que es algo que se dice mucho. Las mujeres se cometen más estos delitos que los hombres y demás, pero no por el hecho en términos biológicos de ser mujer, sino por toda una construcción cultural de lo que implica la feminidad. Es decir, por una serie de esquemas de género que le brindan a las mujeres espacios distintos a los del hombre. No sé si me explico. Es decir, dado que una mujer se asume que o se le educa para no ser violenta, es más difícil que participe, no imposible, pero más difícil que participe en situaciones donde un crimen requiere violencia. ¿Sí me explico? Entonces, en esa medida sí hay una distinción en el tipo de delitos, pero no solo tiene que ver con el género, sino incluso hasta por clase. Las mujeres son violentas también, sí, pero ejercen un tipo distinto de violencia. No hay, del porfiriato al siglo XX, a la primera mitad del siglo XX, los crímenes que en general cometían las mujeres, según las estadísticas, que esto hay que tenerlo muy entre comillas, van a ser lesiones, riña con otras mujeres, aborto, infanticidio en índices muy bajos, casi no son homicidas y mucho robo. Claro, cuando llegan los años 70 el contexto socioeconómico es otro, el contexto político-económico es otro también, y las mujeres van a comenzar a notarse más en las estadísticas, no porque antes no lo hicieran, pero a notarse mucho más en delitos más patrimoniales, como fraude, ese tipo de cosas, porque ya se encuentran también en esos espacios que abren las posibilidades al crimen, digamos. Mientras las mujeres estaban más constreñidas al espacio doméstico, los crímenes que cometían las mujeres eran más del ámbito doméstico. Por eso hay muchas riñas entre mujeres, que además va a ser en sectores populares, en las vecindades, en los mercados. Pero eso, justamente la historia lo que nos demuestra es que va cambiando de acuerdo al contexto sociohistórico en el que se encuentra el grupo social en cuestión que estamos estudiando. Ahora hay más mujeres en el narcotráfico, por ejemplo. Pero claro, pero para eso se necesitaba primero que se fortalecieran las redes del narcotráfico. Y eso pasó en los años 70. Y después que las mujeres comenzaran pues a participar del narcotráfico, ya habrá algunas que son lideresas, la mayoría son burreras, es decir, y ahí se van haciendo como otras distinciones en función de las posibilidades de cada quien. Una lideresa en el narcotráfico o bien es hija de algún líder o se casó con alguien o le luchó para llegar a donde tuvo que llegar, pero para que eso suceda se necesitan esos espacios. ¿Sí me explicó? Sí, de hecho creo que da muy bien en el clavo en ese aspecto sobre pues el contexto, tiene que ver mucho con las situaciones
y tiene que ver pues con los móviles que llegan a pasar en los crímenes dependiendo pues de la época. Como menciona, no es lo mismo los crímenes que sucedieron pues en la época porfirista, los que están sucediendo actualmente, como menciona el narcotráfico, a comparación de riñas pues en contextos pues diferentes de espacios como las vecindades, y así, que creo que ya no es algo tan común como fue hace 100 años o 200 años. Exactamente, así es, tal cual lo has dicho. Seguiremos con la siguiente pregunta, y sería pues ahondar más en esto de la historia criminal. ¿Consideraría destacar una historia sobre pues una mujer que considera que es relevante o es importante de mencionar en este tema que estamos hablando, doctora? ¿Algún caso célebre, digamos? Claro. Pues mira, claro que hay casos célebres. Para que haya casos célebres se necesita algo muy importante, y es quién difunda o quién hace esos casos célebres. Entonces el caso célebre va a ir de la mano en realidad con la emergencia de la nota roja en México. Sin nota roja no hay casos célebres. También la prensa roja, que va a tener su boom en los años 30 en México, va a iniciar en el porfiriato de manera muy tímida, pero digamos del boom son los años 30, cuando ya hay prensa moderna, cuando hay fotografía, es decir, ya hay otros elementos tecnológicos que también permiten una expansión de la prensa. Y cómo se convierte esta prensa en sensacionalista, qué elementos narrativos y dramáticos utiliza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que considerar, o no hay que perder de vista, que el caso célebre va a estar ligado a este fenómeno. No lo hace célebre nada más el hecho por sí mismo, es decir, el hecho por sí mismo escandaliza a un grupo social, o en la prensa se divulga ese escándalo y se hace una cadena de escándalos, digamos, y así se hace célebre. Y puede ser por muchos motivos. Normalmente los homicidios son los casos célebres como por excelencia, y si son de clase alta, mejor, porque además evidencia precisamente, según la nota roja, como la podredumbre del sector, digamos. Entonces, en los años finales del porfiriato, un caso que fue muy célebre, de los primeros que empiezan a ser utilizados por la prensa, pues va a ser el de María Villa, una prostituta que mata a la mujer con la que le está poniendo el cuerno su amante. Y bueno, es un caso bastante estudiado ya por los historiadores, por Elisa Speckman, por Pablo Picato, por Buffington, que claro, como historiador, pues nos los encontramos muy pronto porque nos los encontramos en la prensa, ¿no? También. Entonces es un caso célebre, por ejemplo, es esta homicida que además es prostituta y que de buenas a primeras además va y mata con pistola en mano a la que además era su amiga, otra prostituta, la amante de su novio, digamos. Entonces, bueno, pues se hace un escándalo porque va a hablar pues de lo mal que es ser prostituta, de lo vicioso que es ese espacio, y la prensa se va a recargar mucho en eso. Otro caso célebre importante que también va a estar ligado al homicidio, pues va a ser en los años ya 30 con Marilena Blanco, o sea, una mujer seductora como tipo María Félix, una mujer guapa, se viste bien, se va al centro de la Ciudad de México, liga, quiero decir, se busca relacionar con hombres de dinero y lo termina haciendo, y mata a uno de ellos con uno de sus amantes para quedarse con el dinero. Es otro caso también muy escandaloso, ¿no? María Elena Blanco. Luego está otro caso que estudió Elisa Speckman, el de una mujer que era condesa, está casada aquí con un hombre que le pone el cuerno, y también en los años 40 lo mata. Okay. Porque le pone el cuerno. Pero te digo, son como este tipo de casos. Un caso que también generó mucho escándalo es un caso que yo utilizo en mi segundo libro, porque es el único que yo he ubicado y que los colegas han ubicado, en la Ciudad de México, donde se hace una redada a un consultorio médico por aborto. Este caso sí lo reseño en mi último libro, y bueno, pues imagínate una redada, desde que tuvieron que infiltrar a una mujer, policía secreta, para agarrar al médico, tomaron presas a todas las mujeres que ven al consultorio, pues la prensa, imagínate todo lo que no aprovecha para sacarle aquí jugo a la nota. También se hace un caso muy célebre que está ligado con otro caso por esos mismos años, en los 40, de una mujer una partera, que la detienen porque empiezan a encontrar fetos en una tubería, y la detienen porque aparentemente ella, y digo aparentemente porque nunca se pudo demostrar, ella producía abortos clandestinos, y entonces la llaman la descuartizadora de la Roma. Y también se hace un escándalo y la prensa lo lleva hasta las últimas consecuencias, y de hecho ella se suicida 2 o 3 meses después y deja una carta donde le echa la culpa a la prensa por haberla despreciado tanto y que se suicidaba por eso. Entonces la prensa, todo esto, pues imagínate lo que no hace con estos casos, ¿no? Maestra, haremos una breve pausa, continuaremos inmediatamente para poder seguir pues desarrollando esta pregunta. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de mi compañera Brenda Ibarra, que lleva por título La cuidadora de bebés. Sin duda, el asesino más famoso de la época victoriana fue Jack el Destripador. Aterrorizó al público del siglo XIX con sus al menos 5 homicidios.
Sin embargo, existió una asesina por esa época que haría a Jack el Destripador horrorizarse y tener pesadillas, siendo una de las asesinas más prolíficas de la historia, perpetrando homicidios durante un largo periodo de 30 años. Se calcula un saldo de más de 400 muertes. Su nombre fue Amelia Dyer. Amelia Elizabeth Hobley nació en 1836 en Bristol, Reino Unido, en una gran familia y criada con una buena educación. Siendo pequeña, su madre muere de tifus y se aleja de la mayor parte de su familia. Se casa con un hombre 37 años mayor que ella y con quien tuvo un hijo. Su marido muere y la deja con un recién nacido y sin ingresos. Aprovechándose de la situación vulnerable de otras madres y su educación como enfermera durante su matrimonio, donde se le enseñó a criar bebés, publicó anuncios donde se presentaba como una mujer casada que podría cuidar a estos niños a cambio de un incentivo monetario. A los pocos días mataba a los bebés envenenándolos con productos a base de opio, lo que los dejaba en estado vegetativo hasta que murieran. En 1879, cuando un médico sospechó de ella y fue acusada por este mismo hombre, fue condenada por homicidio involuntario y sentenciada a 6 meses a un campo de trabajo por negligencia. Luego de esto, dejó de envenenar a sus víctimas y las estrangulaba con una cinta blanca, envolvía los cuerpos en papel y los arrojaba a los ríos. En marzo de 1896, en el río Támesis, es encontrado envuelto en un papel el cuerpo de la bebé Doris Marmon. En el papel venía el nombre de Amelia y su dirección. Se publicó un anuncio de un bebé que necesitaba un hogar, a lo que Dyer respondió y acordó a la cita. La policía le había tendido una trampa y la arrestaron el 4 de abril de 1896. Durante su juicio solo admitió un asesinato y declaró que fue en defensa propia. El jurado la condenó a pena de muerte y fue ejecutada el 10 de junio de 1896 en la prisión de Newgate. Para el Baúl de Pesqueira, mi nombre es Brenda Ibarra. Muchas gracias. Entonces, maestra, pues retomando la última pregunta. Lo Sí. que usted menciona, pues es que también la nota roja es un aspecto muy importante. Considero que de los casos que usted menciona, creo que la descuartizadora de la Roma es de los más conocidos dentro de la cultura mexicana en este aspecto criminal. Igual, creo que también eso, como usted menciona, por ejemplo, las revistas que empezaron a popularizarse de nota roja así escandalizada que ponían los cuerpos de las personas, por ejemplo, Alarma, creo que era una de las revistas que ya vienen ya muy entrado al siglo XXI, ¿no? Bueno, Alarma en realidad en los años 60 es la última gran revista de nota roja y de hecho Alarma se ocupa de otro caso tremendo que es el de las Poquianchis, por ejemplo, Claro. y de ahí luego se hace la película y se hace Ibargüengoitia escribe un libro a raíz de lo de Alarma, porque son los últimos reductos de prostitución legal en México, o tolerada, que va a ser en la zona del Bajío, Michoacán, Guadalajara, Guanajuato, y estas mujeres tienen prostíbulos y burdeles en esta zona, y bueno, ya son los años 60, son los últimos estados que faltan por derogar la prostitución legal, se hace todo un escándalo, la prensa hace todo un escándalo y habla de cadáveres y de multiasesinatos y cosas así que tampoco pudo demostrar. Lo que pasa es que estas mujeres se terminan encuartelando y la policía, así como de serie, afuera, disparando para que salgan. Entonces, bueno, ya desde ahí se hace todo un show de nota roja, digamos, de escándalo. Y luego en los años 70 hay otra mujer que es la tamalera, que es una en situaciones de mucha pobreza y de mucha miseria humana. Una mujer termina matando a un violentador con el que vive, que violenta a sus hijos, pero ella vendía tamales. Cuando encuentran el cuerpo, lo encuentran descuartizado, lo tenía escondido en estas ollas grandes, me acuerdo de los tamales, y de ahí la prensa empieza a hacer una historia de que vendía los tamales de México, ¿no? Ajá. Otro caso también que se llevó al cine fue el de Los Motivos de Luz, una mujer en los sectores de mucha pobreza aquí en la Ciudad de México, Ciudades Perdidas, que descuartiza a sus 3 hijos, ¿no? Y ahí se hace una película, es decir, la nota roja ya está perdiendo mucho peso, pero ya hay otros medios, ya tenemos cine, hoy en día las series, hay una cantidad de series de criminales, sí, basado en hechos reales. Entonces, los medios son muy importantes en la construcción de un caso célebre. Entonces, ahí hay que ver cómo el medio está utilizando el caso y cómo lo presenta para hacerlo célebre y escandaloso. Creo que es bastante importante esto que menciona. ¿Cómo se relacionan la especialización de la criminología, la profesionalización de los medios de comunicación, como ahorita estaba comentando, maestra, y también pues el conservadurismo de la creación de estereotipos y temores sobre la delincuencia femenina durante un periodo del auge de la industria cinematográfica, como usted menciona, pues cómo se empiezan a hacer películas sobre este tipo de cosas, y también pues la nota roja, como menciona? Lo que pasa es que la primera mitad del siglo XX hay un proceso de modernización en el país, pero fundamentalmente en las capitales de los estados,
y más aún en las capitales grandes, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México en general. Pero este proceso de urbanización pues va a provocar cambios en los usos y costumbres de las personas. Y entre esos cambios de usos y costumbres, algo que realmente preocupa pues es las conductas femeninas. O sea, que las mujeres ya no quieren casarse, o no quieran tener hijos. Es decir, este proceso de modernización femenina que se está posibilitando legalmente. Esta modernización que es económica, política, legal, pues hay una modernización tecnológica que es mundial, ¿no? Y que es la emergencia y proliferación de los medios de información tecnológicos que lo que permiten es difundir las noticias. Está el cine, está la prensa roja, llegar a la televisión, está el radio, y bueno, se está consolidando también una cultura de masas, y finalmente es una industria. Los medios de comunicación son una industria cultural, no nada más son informativas, y entonces es como toda industria vende un producto. Entonces ese producto pues se hace todo lo necesario para venderlo. Y el crimen vende, o sea, el crimen vende bastante bien, pues de entrada porque son cosas que pasan en la vida cotidiana, se construye mucho el morbo, permite la dramatización, lo que yo te decía, saber cómo viven las personas, las mujeres, por qué sufren, por qué matan, quién las golpea, y la criminología que si bien viene del siglo XIX, también para la década de los años 30 es una criminología bastante modernizada, ya no es positivista de tipo lombrosiano, sino más de tipo marxista, humanista. Hay una gran preocupación por el crimen en el mundo. Las dos guerras mundiales pues también juegan mucho un papel ahí importante para profesionalizar muchas disciplinas de orden social, sociología, psicología, psicoanálisis y por supuesto criminología va a ser una de ellas, es decir, saber por qué delinquen los sujetos para poder prevenir conductas delictivas. Todo este escenario se complejiza muchísimo en México también, sobre todo en los años los 30, los 50, diría yo, y la gran preocupación en general, hablando en específico de las mujeres, pero hay preocupaciones con respecto a los hombres también, pero en específico de las mujeres, pues es justamente que las nuevas conductas generen conductas transgresoras, en específico delictivas. Y el cine pues se ocupa de hacer una serie de películas justamente de este tipo de mujeres, como por querer tener lujos, por querer casarse, por no querer tener hijos, terminan cayendo en el delito. Es decir, ahí hay algo en el ambiente que es común y es esta preocupación, y eso se ve en la prensa, en el cine y en los discursos criminológicos de la época. Esto va a cambiar para los años 70, por supuesto, pero hasta estos años 50 más o menos es una preocupación como común y generalizada que los medios les viene bien para vender. No, de hecho, maestra, creo que es bastante interesante y es bastante rico en información ver cómo la nota roja, cómo se maneja el cine, cómo se manejan pues todos los medios, los móviles de pues algunas situaciones que actualmente ya no pasan y antes sí pasaban, pero pues lamentablemente se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero agradecemos su tiempo, la información que nos brindó y sobre todo adentrarnos más en ese tema que creo que es importante tenerlo en la mente y seguirlo investigando, claro, como usted menciona. Muy bien, pues no, al contrario, les agradezco yo muchísimo y cuando gusten podemos seguir platicando. Ok, maestro, muchas gracias y que tenga un gran día. Gracias por todo el tiempo y el espacio. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes. Eso es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a Gonzalo Olivera en la operación técnica y a nuestro equipo de producción. No olviden suscribirse en todas las redes sociales del Baúl de Pesqueira. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes Carla Cota. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.